la semana? Buenas Hola, tardes, Lica, bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Buenas tardes, licenciada. Bien, gracias a Dios. Ahí, gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Fíjense que hay algún inconveniente siempre con el tema de la plataforma. Entonces, porque esto tiene un límite y desconozco si se va a abastecer por parte de la universidad esta licencia. Estoy a la espera. Pero de pronto voy a enviar, por favor, para las personas que me están apoyando con el WhatsApp, voy a enviar otro link por si hay personas que no han podido ingresar. Si fueran ustedes tan amables de poder trasladarles ese nuevo link para aquellas personas que no han podido tener acceso a esta, por favor. Ya tengo 100 personas ingresadas, pero ya les compartí el link, el nuevo, para quienes necesiten entrar a este, por favor, para que no dejemos a nadie afuera. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro contenido, ya siempre abordando temas del negocio jurídico. Necesito, por favor, que como hemos estado trabajando, tengan ustedes a la mano su código y su cuaderno para ir haciendo las anotaciones que corresponden. Habíamos ya platicado de los vicios en la declaración de voluntad, que fue lo que vimos el día viernes. Y en estos vicios vemos la diversidad de formas en que pueden vulnerarse derechos dentro de un contrato o dentro de un negocio jurídico. Siempre tengamos presente que no todo contrato es un negocio jurídico, pero el contrato sí, antes de ser contrato, fue un negocio jurídico. Y los negocios jurídicos pues pueden ser también esas manifestaciones de voluntad y muchas veces de una forma unilateral, como ya lo hemos abordado. Ahora bien, dentro de esas manifestaciones yo quiero pedirles que no veamos estos temas de una forma teórica, sino vayamos ejemplificándolo, imaginándonos nosotros un caso para irlo comprendiendo. Yo siempre les expongo ejemplos y si estos pues no son bastos para poder tener el comprendimiento que yo necesito, con todo gusto yo les repito, y sí les pido favor que en el momento que surjan dudas ustedes intervienen y con mucho gusto las aclaramos. Bueno, dentro de esos vicios en la declaración de voluntad, dentro de estos vicios hablábamos del error, el dolo y la violencia, la simulación. ¿Por qué no encontramos a la simulación dentro de estos primeros artículos del 1257 al artículo 1268? La simulación está más adelante. La vamos a incluir como vicios de la declaración de voluntad, porque en algunos libros, en alguna parte teórica de doctrina, vamos a encontrar la simulación como parte de esos vicios en la declaración de voluntad, ya sea el error, el dolo, la simulación y violencia. Para nosotros van a ser esos 4 los vicios en la declaración de voluntad, y en estos pues no son evidentes. Muchos no son evidentes en el momento, o la totalidad de estos no son evidentes al momento de que da inicio el negocio jurídico, porque si esto fuera evidente ante nosotros como notarios,
pues no autorizaríamos ese negocio jurídico. Ahora bien, cuando hablamos del error, se recuerdan que hablábamos del error en persona, del error en cuenta, y esos errores en muchos casos son subsanables y solamente causan anulabilidad. Otros vicios causan nulidad del negocio jurídico. La diferencia entre la nulidad y la anulabilidad es que la anulabilidad es subsanable, es enmendable, mientras que el otro anula el negocio de pleno derecho. Nosotros podemos tener evidente que ese negocio jurídico debe de ser nulo, pero no nos compete a nosotros, porque la nulidad la tiene que declarar un juez. Nosotros a veces nos llegan casos en los que nosotros no hemos autorizado el contrato, sino que ya nos viene el problema aquí con nosotros a decirnos, mire, celebré un contrato y pasó esto. Nosotros detectamos que hay un vicio en la declaración de voluntad, no fue autorizado por nosotros. Existe un vicio. Posiblemente en el otro momento el notario no se percató o tal vez o desconocemos. Pero ese vicio nos toca a nosotros que iniciar acciones judiciales para poder pedir, en el caso que fuera nulo, la nulidad del instrumento público. Nosotros ahí ya nos convertimos en abogados. Si autorizamos el contrato, somos notarios. En escritura pública, en documento privado, que legalización de firmas, ahí es función notarial. Pero en el caso de tener que accionar por el vicio de la declaración de voluntad, ahí ya nos convertimos en abogados de esta persona. Le vamos a presentar al juez toda la petición, todos los hechos que se dieron dentro del negocio y que pedimos que esto sea nulo de pleno derecho por haber existido vicios en la declaración de voluntad. Muchas veces, pues, en este proceso vemos involucrado que interviene en la misma demanda, interviene un notario, porque fue quien autorizó en aquel momento ese negocio jurídico. Y dentro del proceso judicial, el juez en sentencia va a declarar nulo el negocio jurídico. ¿Y qué pasa cuando el juez lo declara nulo? Se retrotrae todas las actuaciones a su estado inicial. Y al ser retrotraídas, esta persona recupera su derecho que en algún momento le fue vulnerado. Ahora bien, ¿qué pasaría si no existen medios de pruebas suficientes? ¿Se recuerdan que hablábamos de un artículo de las formas de contratar y de obligarse? Y ahí está verbalmente y ahí está por escrito. Y dentro de estos, nosotros debemos de ser cuidadosos en eso, porque al momento que somos requeridos para autorizar determinado negocio jurídico, debemos de pensar en las consecuencias que se puedan llegar a dar en la vida, en el curso de ese negocio jurídico. Y ser de la forma más cuidadosa, porque al momento de tener que ejecutarlo, los medios de prueba no van a ser tan sustentables para convencer a un juez de que existió una vulneración de derechos de una persona. Entonces, si se va a hacer un préstamo, si se va a hacer algún contrato, algún mutuo entre las partes, pues que quede esto establecido, que quede bien plasmado, si es posible que se ofrezca una garantía para que al momento de que pase una situación de estas, pues no tenga que buscarse tanto, sino que únicamente ejecutar el contrato, ejecutar la garantía. Por ejemplo, si estamos hablando de un mutuo en el cual sujeto A le va a prestar una cantidad a sujeto B, eso puede ser de forma verbal, pero ¿qué pasa al momento que sujeto B no le quiera pagar? Los medios de prueba de sujeto A van a ser bastante débiles como para poder ejecutar. Caso distinto, cuando sujeto A le dio el dinero a sujeto B, se estableció mediante un contrato en el cual se estableció que ese contrato al momento de incumplirse iba a ser título ejecutivo para poder ejecutar. Aunado a eso, se dio una garantía, se dio en garantía un terreno. Entonces, al momento de que sujeto B se sienta, incumpla,
aquí viene sujeto a garantizar la garantía que tuvo en su momento, a cobrar con la garantía, a respaldarse con la garantía que existió. Y no habría mayor situación que tanto diligenciar porque las pruebas son suficientes. Pero esto es al momento en que todo se llevó de una forma prevista. Claro que sí, la ley establece de los negocios de la simulación, habla también de la revocación en este apartado que vamos a ver hoy, en la nulidad. Todo eso se da porque en algún momento no fue tan sustentable el negocio jurídico. Hablábamos de los negocios jurídicos condicionales, que está despuesito de los vicios. Las condiciones en el negocio jurídico, como les comentaba, son elementos accidentales, porque pueden o no existir que no invalidan el negocio, como los del 1251, que son los esenciales. En un negocio jurídico pueden o no las partes tener condiciones dentro del mismo. Pueden o no pactar condiciones. Y las condiciones en el negocio jurídico, que lo establece en el artículo 1269, condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Esto ya lo habíamos abordado, pero si alguien no estuvo en la sesión del día viernes, podemos, por favor, en el código, en el artículo 1269, en su código, por favor, condiciones suspensivas y resolutorias, por favor. La condición suspensiva suspende su inicio y la condición resolutoria, esta finaliza al momento que se da la obligación. La condición suspensiva, con el ejemplo que les ponía, es esta persona ya tiene el derecho, ya tiene el beneficio, pero lo tiene en suspenso. Hasta que no cumpla con determinada condición, no se le libera. En la suspensiva lo tiene en suspenso. 1269, por favor. Y las resolutoria, en esta resolutoria lo está gozando, pero si actúa de acuerdo a la condición que se le estableció, si hace tal cuestión, se le quita el beneficio. Ya lo está gozando y la resolutoria es, si usted incumple con lo impuesto, se le resuelve. Y aquí hay algo bien importante. Quisiera que todos nos enfocáramos en el artículo 1269, por favor, y establece en los negocios jurídicos condicionales la adquisición de los derechos, que eso se recuerdan que lo señalamos como la suspensiva, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, esa es la resolutoria, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Muy bien. Aquí hablamos de las condiciones imposibles, que también lo platicábamos, esas condiciones que son contrarias, 1269, Andrea. Condiciones que son contrarias a las leyes y a la moral. No puede existir una condición en la cual se arriesgue al condicionado, porque eso se tiene por no puesto, que también lo platicábamos el día viernes. Ahora aquí, en este artículo, se tendrá por cumplida 1273. En ese artículo hubo personas que me abordaron después de la sesión porque les surgió duda de este artículo. Lo vamos a comentar por si hay alguien más que tuvo este inconveniente. 1273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. ¿Quién es el obligado? Por ejemplo, en el caso de la donación. Denme un segundito porque tienen el micrófono encendido alguien del otro grupo, permítanme.
Entonces les comentaba de este artículo 1273. La persona, aquí este artículo habla del obligado. ¿Quién es el obligado? Vamos a hacer el ejemplo en que Mario le quiere hacer una donación a su hija de una casa. Mario quiere donarle la casa a su hija. Mario es el obligado. El 1273, cuando habla del obligado, se refiere a Mario. Es decir, para nosotros en cada contrato, los elementos personales van a tener una denominación. Así como puede ser comprador, puede ser vendedor, arrendante, arrendatario. En este ejemplo es el donante, es el obligado, que es de Mario, que es el que va a donar el bien. Aquí otros aspectos ya para ir hablando de los contratos. Si Mario es quien va a ser el donante en el contrato, tenemos que verificar primero que Mario tenga la capacidad legal para poder disponer de esa forma. Es decir, tenga la propiedad del inmueble completa para poder decidir donarle a su hija. Antes de realizar la donación, tenemos que determinar en el registro de la propiedad con la certificación certificación registral, que de esta también ya platicamos. Con la certificación registral tenemos que determinar la propiedad que tiene Mario sobre ese inmueble para hoy venir a disponer libremente y quererle donar a su hijo. Este es 1179, es en el que vamos a comprobar la titularidad del bien y en qué estado se encuentra. Muy bien, Mario es el obligado, le va a donar una casa a su hija. Hasta ahí ya determinamos la identificación de las partes con registro, con RENAP, con registro de la propiedad para determinar la capacidad tanto de los sujetos como del elemento. ¿Se recuerdan de aquel cuadro que hacíamos de los elementos personales, reales y formales? Muy bien. Entonces, ya tenemos elementos elementos personales, que es Pablo y su hija. Ya comprobamos la identidad de ellos con el DPI, ya comprobamos la titularidad que tiene Pablo sobre el bien para poder donar, y ahora vamos a entrar a la donación. Muy bien, don Pablo, entonces usted le va a donar a su hija. Sí, pero fíjese, licenciado, que yo quisiera imponer una condición, por favor. Para que mi hija pueda recibir, hay una condición. Muy bien. Aquí estamos viendo que ya cumplimos con el 1251. La capacidad que tiene Pablo para disponer, que es el dueño, lo dispone de esa forma, la voluntad y el objeto lícito. Todo está comprobado con las obligaciones previas, que fueron las consultas a los registros. Bueno, ahora fíjese, licenciada, que yo le quisiera poner una condición a mi hija para que ella reciba. ¿Será que se puede? Sí, sí se puede. Ese es un elemento accidental. Puede o no imponerse, pero si usted gusta, don Pablo, dígame en qué consiste la condición. Y vamos nosotros a tener en la mente, toda vez la condición que don Pablo quiera poner, permítanme, no esté en el artículo 1271. Eso solo lo pensamos, no se lo vamos a decir. Sí, don Pablo, ¿en qué consiste su condición? Fíjese que yo quiero darle la casa a mi hija, pero con la condición que ella se gradúe antes del año 2025. Muy bien, la hija ya tiene el beneficio, pero en suspenso. Condición suspensiva. Muy bien, yo le doy la casa a mi hija, pero si ella no se gradúa en este año, se revoca la condición, se revoca la donación. La hija ya está gozando del beneficio, pero tiene que apurarse porque le quedan 6 meses para graduarse. Si llega diciembre 31 y la hija no se gradúa, la donación se revoca. Vean el ejemplo de la suspensiva y la resolutoria. Cristian, ¿en qué te puedo servir? Brandon, ¿qué manda? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué manda? Mire, usted ahorita está hablando sobre lo que es la donación.
Tomamos de caso la donación para poder hablar de la condición, Brandon. Pero cuéntame, ¿cuál es tu duda? Sí, mire, lo que pasa es que tengo una duda. Un ejemplo, el papá le dona un terreno, pero dicha persona es aún menor de edad. Entonces ahí la madre también debería aceptar la donación. No, no. La madre va, ahí vamos con este ejemplo, nuevamente lo que Brandon nos dice, el menor no tiene capacidad, bueno, tiene una capacidad relativa, porque es menor de edad. Tiene una capacidad absoluta si tuviera 18 años. Podría este niño actuar de representación propia si fuera mayor de edad. Pero en este caso que es menor, la mamá va a comparecer en el contrato, pero la mamá en representación del hijo. La mamá no está recibiendo nada. Es el hijo el que está recibiendo la donación. La mamá solo actúa en representación de la patria potestad de su menor hijo y el nombre. Y en el registro de la propiedad es donante el padre del hijo, donatario el hijo. La mamá solo actúa en el contrato. Ok, gracias, licenciada. Solo eso era mi duda. Bien. Muy bien. Ahora en el 1273, la misma donación de don Mario para su hija. Fíjese, licenciada, que yo necesito que la condición para darle a mi hija sea que mi hija se tiene que casar con el actual novio que tiene para que ella pueda recibir la donación. ¿Por qué? Al señor le parece que es una buena persona, entonces él da la donación con la condición que la hija se case con el novio que tiene. Muy bien. Y de esa forma se lleva. Está dentro de lo permitido por la ley totalmente y así lo establecemos. Pero ¿qué pasa si posterior al negocio jurídico el mismo papá le da muerte al novio de la hija? Si esto sucede, entonces la condición se tiene por cumplida y le daría el derecho a la hija de exigir la donación. Leamos este 1273. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Él donó, pero él mismo tenía la forma para que se incumpliera. Entonces, el obligado es, en este ejemplo, el donante. En este caso, como él voluntariamente impida que se cumpla, se tiene por cumplida por parte de la hija y podría la hija judicialmente exigir el cumplimiento. Ahora bien, el negocio jurídico sujeto a condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa el término sin realizarse la condición o antes que hay certidumbre que no pueda cumplirse. La misma donación, pero ¿qué pasa si en este caso lo que se da es que se pierde, caduca, vence o prescribe en el caso que el objeto, motivo de la donación y motivo de la condición fuera robado? Era un vehículo y le robaron el vehículo. Entonces, en este caso, también se impide el cumplimiento de la misma. Ahora bien, el acreedor, miren, en el código vamos a encontrar distintas formas de cómo identificar a los sujetos. Cuando habla en la revocación del obligado, está hablando del que está imponiendo la condición, porque yo me obligo a que sí, yo le impongo la condición, pero yo me obligo a darle algo si lo cumple o a quitarle algo si lo incumple. Ahora bien, nos va a hablar, por ejemplo, el 1276, nos va a hablar de un acreedor. ¿Quién es el acreedor? ¿Será el mismo obligado? ¿Será el donante? ¿Quién puede ser el acreedor? El acreedor es el sujeto activo. El acreedor es el que está dando. El sujeto pasivo es el deudor. Mario me va a prestar a mí 1,000 quetzales. Mario es el acreedor y yo soy la deudora. Nosotros dos somos los elementos personales. El elemento real es el préstamo sobre los 1,000 quetzales. Ah, bueno, pero yo le voy a dar en garantía mi moto. Ahí hay un mutuo, porque mutuamente están intercambiándose intereses, intercambiándose intenciones
o garantías o obligaciones, esto está de una forma mutua. Ahora bien, este 1276 dice, el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. En este caso, el acreedor es a quien le asiste la condición suspensiva, ¿sí? Y en este caso, el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar acciones conducentes a la conservación de su derecho. El mismo ejemplo de Mario con su hija. Mario le va a donar la casa a su hija, pero le va a decir, ya ustedes verificaron elementos esenciales, ya están en la pura donación, para ustedes se han cumplido las condiciones para autorizarlo. Muy bien, yo le voy a donar la casa a mi hija, pero esa donación va a ser a partir del 1 de enero del 2025. ¿Ahí sería suspensiva o sería resolutoria? Resolutoria. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar. Tenés 300 gente. Bueno, fíjense que voy a molestarlos 2 minutos. Es que tengo más de 300 personas y ya tengo 2 sesiones abiertas, pero aún me faltan más de 100 personas y no quisiera que nadie se quedara fuera. Si no se resuelve alguna situación dentro de la facultad, no va a haber ningún problema. Yo voy a ver cómo contrato de forma personal una licencia para que no estemos en estas de que alguien se queda fuera. ¿Lo puedes creer? Miren esta, qué interesante este 1276. El mismo ejemplo de Mario con la hija. Ya me decían ustedes que es la condición suspensiva, porque la donación surte efectos a partir del 1 de enero del año 2025. Entonces, en esto, sin cámara, por favor. Entonces, en este caso, lo que sucede es que hay una condición suspensiva. La casa que le va a donar Mario a la hija está hipotecada. Entonces, claro que la donación incluye que la hija termine de pagar los 3 años de hipoteca que existen en el bien que se va a donar. Muy bien. La hija puede empezar a hacer pagos de aquí a diciembre y establece, permítanme por favor. Establece este artículo 1276. El acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las acciones conducentes a la conservación de su derecho. La hija puede seguir pagando la hipoteca sobre el bien que va a tener dentro de 6 meses. Eso sería en el tema de todo lo que hemos hablado de los negocios jurídicos condicionales. Clases de condición, suspensiva y resolutoria. También tenemos claro que no se puede imponer una condición que esté contraria a la ley y a la moral. Otro punto interesante sería ver los beneficios que esto tiene. ¿Qué pasa si el obligado es quien él mismo motiva al incumplimiento de la obligación? Se tiene por cumplida y da el beneficio a la otra parte de exigir el cumplimiento. Ahora veamos en el plazo. Miren, la donación entre uno y otro, entre Mario y su hija, pudo haber sido sin ninguna condición. Solamente ustedes determinaron la identificación de ellos, la titularidad del padre para donar, que el bien no estuviera con anotaciones, limitaciones, gravámenes, que no estuviera en copropiedad con nadie. Todo eso se determinó y para ustedes es suficiente para autorizar la donación. Sin ningún problema, le dono donación entre vivos. Mario le dona a la hija recibe el beneficio y ahí finalizó. Pero el señor le quiso imponer ciertas condiciones. Se pudo, por supuesto, así como las condiciones también le hubiera podido establecer, le dono la casa a mi hija y me reservo para mí el derecho de usufructo.
¿verdad? Entonces, ahí también está él siendo respaldado por un beneficio, pero tanto a los coordinadores, pero tanto las condiciones como alguna limitación que se quiera interponer en el negocio puede o no existir, que no hay ningún inconveniente. Ahora, eso sí, las condiciones, negocio jurídico condicional es un hecho futuro incierto, por favor, porque no sabemos si lo va a cumplir para tenerlo o si lo va a perder por ejecutarlo. ¿Sí? Disculpen, ¿hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos abordado el día de hoy o podemos continuar? Heidi, ¿qué manda? Una duda, no sé si me... Sí, pero no es que él guarde su derecho, sino que él va a guardar un beneficio dentro de ese bien. Sí, muy bien. ¿Qué manda? Por aquí me levanta Ronnie. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciada. Una cosita, quizás a mí no se me quedó claro en qué momento es suspensiva y en qué momento es resolutoria. Muy bien. En la condición suspensiva, el beneficio por parte del sujeto activo se está dando. Definitivamente, para que haya un negocio jurídico condicional es porque se está dando un beneficio bajo una condición. En la suspensiva, yo le doy el beneficio, yo le doy el uso, el goce del bien, pero con una condición, que si pasa tal cuestión, se le suspende. Ahora bien, en la condición suspensiva, goce del bien, y si usted, por ejemplo, en un arrendamiento, se va a establecer entre el sujeto activo, que es el arrendante, con el sujeto pasivo, que es arrendatario. Mire, yo lo que quiero es poner una tienda en esta casa que me va a rentar. Quiero vivir en la casa y en la parte de adelante yo quiero poner una tienda, que ese va a ser mi medio de trabajo. Le dice sujeto activo, hagamos algo. Usted va a poder, en estos 6 meses, la renta va a ser de 5,000, bueno, el año va a ser de 5,000 quetzales de renta mensuales. Si los primeros 6 meses usted cumple con los pagos en cuanto al monto, en cuanto a las condiciones, las fechas de pago, a partir del 6º mes, usted puede poner su tienda ahí. La va a poder usar, voy a poder usar mi casa para vivienda y para uso comercial. Entonces el señor está con la intención de cumplir a cabalidad, porque este señor tiene un derecho, pero lo tiene en suspenso. Lo va a poder poner su tienda con la condición si de enero a junio usted cumple con sus pagos al día, con que no haya ningún inconveniente dentro del arrendamiento. El señor sabe que si cumple, él ya tiene el beneficio. Yo ya se lo ofrecí y se lo voy a cumplir con la condición que lo tiene en suspenso. El día 6º, mire, se recuerda que en el contrato establecimos que si en el 6º mes yo le estaba pagando a tiempo, yo podía poner mi tienda. Sí, no tenga pena, yo obligada, como decía el 1273, yo siendo la obligada, tengo que cumplir. Puede poner su tienda. Esa es la suspensiva, Ronnie. La resolutoria podría ser: usted va a poner la tienda, pero si en estos 6 meses hay algún inconveniente, usted incumple con que no puede vender bebidas alcohólicas, con que usted va a mantener limpia las áreas de la casa, de la parte del frente, si usted no se atrasa en los pagos, usted puede continuar el contrato con el derecho de poner su tienda. Si yo tengo alguna queja por parte de la administración de la colonia, usted deberá quitar su tienda.
El señor ya está gozando del beneficio. Pero si él vende licor, si hay problemas derivados de la venta de esto, que lo tenía prohibido, si mantiene las áreas de la colonia sucias, si le causa inconveniente a los vecinos, entonces se le resuelve el beneficio. Se le suspende, Ronnie. No sé si estamos mejor, Ronnie, si lo tienes ahora claro. Sí, licenciada, ahora sí ya le entendí claramente. Muy bien, Gracias, muy amable. para servirte. Alex, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una consulta. Cuando hablamos de los elementos del negocio jurídico, hablamos de la parte natural. ¿Y esa con qué artículo podríamos relacionarlo del Código Civil? 1251, por favor. Ahí están las 3 condiciones para que se dé el negocio jurídico. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Ahora concluyamos con que el negocio jurídico condicional es un hecho futuro e incierto. No sabemos si el señor va a pagar a tiempo los 6 meses para poder poner su tienda. No, eso es en la suspensiva. En la resolutoria no sabemos si va a vender otras sustancias que no le son permitidas, si va a tener problemas cuando vengan los camiones distribuidores de las aguas, lo que él va a vender en su negocio, y se le va a resolver, se le va a quitar el beneficio. Cierto, es un hecho futuro e incierto, no se sabe si lo va a cumplir. Ahora bien, en el plazo que empieza en el 1279, en el plazo es un hecho futuro cierto, por favor. Porque aquí en el contrato sí se estableció un plazo de cumplimiento. El arrendamiento será de 1 año. Hay un plazo que cumplir. 1 año. Con las condiciones, con las limitantes o las autorizaciones detalladas a continuación, y ahí van todas. Pero el plazo es a cierto tiempo. Eso es un hecho futuro cierto. Ahora bien, no se puede exigir el cumplimiento de la obligación hasta que venza el plazo. A mí, Andrea me prestó 500 quetzales y yo me comprometí que se los daba a fin de mes. Yo te lo pago el 31 de julio. Andrea no podría hoy exigir el cumplimiento de la obligación porque hay un plazo cierto. ¿Sí? Establece este 1279. El plazo solo fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Aquí es algo que necesito que miremos. 1280. Fíjese, licenciado, que yo le presté un dinero a mi amigo. Entonces, hay un contrato, ¿verdad?, por el cual se estableció el vencimiento y fíjese que no me ha pagado. Entonces, yo quiero que por favor ejecutar mi derecho. Bueno, entonces empecemos. ¿Tiene contrato?, me dijo. Sí, bueno. ¿Y el contrato cuándo decía? Pues él me quedó de pagar, me lo quedó de pagar en junio, a finales de junio. Ah, muy bien. Entonces ya podríamos pensar en que ya está 29 de julio, el señor ya se pasó del plazo establecido. Ya podemos entonces ejecutarlo. A finales de junio me dijo, ¿verdad?, que vencía. Sí, fíjese, ya 1 mes y no me paga. Muy bien, ejecutemos. Y empezamos con el memorial. Yo voy a ser su abogado para abogar por sus intereses que su deudor le incumplió. Y ejecuto mi demanda y lo interpongo en el juzgado y el juzgado me lo admite. Y mi medio de prueba es el contrato entre ellos, el contrato donde se estableció el préstamo de esos 10,000 quetzales. Muy bien, cuando venimos a darnos cuenta, la demanda no es admitida porque la otra parte interpone inmediatamente una excepción y esa excepción la vamos a encontrar en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, en el artículo 1280 lo vamos a relacionar con el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Y esa excepción se llama falta del cumplimiento del plazo en la obligación. Falta de cumplimiento del plazo en la obligación. Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Falta del cumplimiento del plazo de la condición. ¿Por qué se interpone? Miren esto, nos va a salir el abogado del deudor interponiendo esa excepción. Y nosotros sin ninguna salida, sin nada que decir. Mire, don Mario, usted me dijo que su amigo ya habían quedado a finales de junio y fíjese que ahorita que estoy viendo bien el contrato, era a finales de julio. Ay, licenciado, mire, y ahora, ¿qué se puede hacer? Miren qué mal nos miramos, ¿verdad? Y eso nos pasaría porque nosotros no estamos, Víctor, si nos haces favor de tu micrófono. Bueno, entonces, usted lo puede silenciar. Licenciada, don Mario, usted no me dijo que, gracias, licenciada, usted no me dijo don Mario, usted no me dijo que el vencimiento era a finales de julio. Ay, licenciada, mire, yo estaba segura, yo hubiera jurado que era junio. No, nosotros somos los obligados a que antes de plantear la demanda, don Mario, ¿qué documento suscribieron ustedes para que usted le prestara esos 10,000 quetzales? Fíjese que hay un contrato. Permítame su contrato, por favor. Miremos qué dice el contrato. No, mire, la fecha de vencimiento es 31, finales de julio. No, él está en tiempo. Si él no le paga el miércoles, el jueves podemos nosotros ingresar la demanda. Pero aquí ya nos vino rechazada. ¿Y qué decimos? Por eso es que tengamos mucho cuidado en esto, porque como establece también el Código Procesal Civil, para que el plazo se considere incumplido, debe de ser una deuda líquida, exigible y de plazo vencido, por favor. Líquida, exigible y de plazo vencido, por favor. Ahora bien, hay algunos contratos en los cuales no se establece plazo. Me presta mi amiga 5,000 quetzales y yo se los doy. Y en ese, sí, Brandon, con mucho gusto, es el artículo 116 de Procesal Civil y Mercantil, y se establece que para exigir el plazo se necesita que la deuda o que la obligación sea líquida, exigible y muy importante, de plazo vencido, por favor. ¿Qué pasa si entre unos amigos se prestan dinero y el amigo solo así le da los 5,000 quetzales? Bueno, establece aquí un artículo que se tomará a preferencia del deudor, ¿verdad? Porque se considera que dentro de una obligación el deudor es la parte más débil de la obligación. Sí, pero han pasado ya 2 años y ya no me ha dado mis 5,000 quetzales, y entonces le dice, mira, ¿y qué pasó con el plazo? Que tú no me dijiste cuándo, me los prestaste y no me pusiste plazo, te lo puedo pagar aún dentro de 10 años más. Muy bien, aquí vamos a tener, si en el negocio 1283 no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Fíjate que esos 5,000 quetzales me van a servir para hacerme una operación que necesito hacerme el otro mes. Bueno, el amigo de muy buena fe le presta los 5,000 quetzales, los 25,000 quetzales, y el señor ya se operó, ya se recuperó, ya reinició labores, ya sigue su vida y no hay cómo. Entonces se establece que le tocará al acreedor iniciar una acción judicial para que el plazo sea fijado por un juez. Vean cuántas alternativas existen en caso que no se establecen aspectos como estos, que si bien es cierto, son elementos accidentales, pero
vienen a hacer después un inconveniente, ¿verdad? Ahora bien, en la simulación, pues la simulación, se recuerdan que hablábamos de que en la simulación, Diego, ¿qué manda? Licenciada, yo solo tengo una duda. ¿Qué manda? Fíjese que a mí me pasó algo. Solo así rapidito, porque a mí me embargaron una vez mi sueldo, pero me lo embargaron de un juzgado de Villacanales. ¿Por qué hacen eso? Porque porque digamos, en este caso a mí me tocaría aquí en la ciudad, pero cuando me mandaron la notificación decía pues de, no sé qué, no me acuerdo, pero decía de Villacanales, hasta yo tenía que ir allá a resolver. Sí. Pero mi pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Y a mi compañero también lo embargaron, pero luego lo embargaron de Santa Catarina, ¿no es? San José Pinula, algo así, pero nunca es aquí. ¿Por qué se da eso? Bueno, miren, a veces esto también, por ejemplo, en el caso que se dé una deuda, y entre esta deuda lo que se dio fue un cheque. Ese cheque es la garantía del cumplimiento, y eso pasa mucho. Las personas, por el desconocimiento que existe, las personas hacen préstamos y no, hombre, préstame, hombre, yo te doy un cheque si quieres en blanco, para que sea la garantía, un cheque solo firmado. Y vas a ver para eso, ¿qué más? Pues ya sabes que te voy a pagar. Y te lo doy sin fecha, si quieres, solo va a llevar tu nombre, el monto y firmado. Y ya te digo que si el 31 lo tengo, cuando me paguen, te aviso y ya solo le pones la fecha y ya lo cambias. Bueno, el señor tiene el cheque. Muy importante que ese cheque no tenga, para nosotros como acreedores, importante que si se nos da ese cheque, efectivamente no traiga la firma, que venga lleno si es posible. O si me lo dan solo firmado, ¿qué pasa con esto? Me dieron el cheque en la universidad, ahí me prestaron los 20,000 quetzales. Yo le di un cheque solo firmado. Yo le dije, te lo pago con el bono. Antes del día del pago del bono, yo lo llamo. Mira, disculpa, fíjate que se enfermó mi hijo, pero espérame para fin de mes, ya 15 días faltan. Bueno, entonces aquí él está esperando para poder cambiar su cheque, el acreedor. Mañana en la noche que ya nos depositan, yo lo llamo, mira, disculpa, fíjate que se me arruinó el carro. Me esperas para el sábado que me dan un dinero, ya te aviso y lo cambias. Y así se va postergando el tiempo. Él me lo prestó en la U, me lo prestó la semana pasada, o me lo prestó hace 2 meses, ¿verdad? Yo le dije, el bono no, le dije fin de mes, ya me excusé que tampoco puedo, le dije que el sábado también le digo que no, pero mi amigo vive en San José, en Jutiapa. Mi amigo vive en Jutiapa. Mi amigo va y se acerca al banco. Yo no voy a esperar más. Se acerca al banco y viene y le coloca al banco, el cheque le coloca día 5 de agosto. El otro lunes, él ya molesto, le coloca 5 de agosto y va al banco, presenta el cheque. Cuando reciben el cheque en Jutiapa, intenta el cajero ver el cheque, mire, este cheque no tiene fondos. Muy bien. Número 1, inmediatamente pedir que se proteste por parte del banco. No tiene fondos, por favor, protéstemelo. El banco le coloca el sello y le hace la razón que por falta de fondos, ahí se cometió el delito de estafa mediante cheque. El delito no se cometió en la U porque se esperaba del plazo. 2, se habló del día 15, no existió el día 15. Se habló de fin de mes, no hay fin de mes. Se habló de tal fecha, no hay pago tampoco. El acreedor ya molesto llena el cheque y le dice el día lunes 4 de agosto en Jutiapa, presenta el cheque. Ahí se cometió el delito, no en todo lo que había pasado. Ahí hay una estafa mediante cheque, por lo tanto, el acreedor debe de iniciar las acciones del proceso de estafa mediante cheque en Jutiapa. ¿Y por qué? Si el dinero me lo dio aquí en la zona 12 de la ciudad capital y trabajamos juntos en la zona 5, ¿por qué no fue un juzgado de la capital el que me va a ejecutar? Porque el delito se cometió allá. Habría que ver muchas situaciones, Diego o Alex, creo que fue, ver situaciones más allá de lo que estamos planteando,
para ver en dónde fue que se incumplió para poder llegar a la ejecución. Gracias, licenciada. Sí, mi nombre es Diego, no Alex. Ah, bueno, perdona, gracias. Bueno, ahora vamos, por favor, sigamos hablando hablamos ya del plazo, la simulación. Les recuerdo que esto pues es un repaso y espero no desesperarlos, un repaso a lo que ustedes ya vieron en la universidad el semestre anterior, pero pues siempre es bueno por ahí recordar un poquito, porque cuando lleguemos a mis contratos civiles, ahí ya vamos a establecer, realice un contrato de compraventa en un examen, una compraventa de bien inmueble y señalando los elementos esenciales con una condición suspensiva. Invéntese una condición suspensiva dentro del contrato y empezamos, ¿verdad? Elementos esenciales, la condición suspensiva, cuál podría ser y entonces ya cuando hablemos de contratos ya es porque ya sabemos todo esto. Simulación. La simulación es aparentar algo que no existe. Y esto también sucede bastante. Y sucede mucho cuando están aquellos esposos, por ejemplo, en los que ya hay algún conflicto entre ellos y ya suena que se van a divorciar. Y ya por ahí él ya le platicó a uno de ustedes, ¿verdad? Y le dice, sexto semestre, ya me puedes asesorar. Mira, vos, fíjate que ya empezaron problemas con aquella, entonces ya creo que me voy a separar. ¿Cómo crees ahí que me vaya? Y ustedes, civil 1, van a decir. ¿Por qué régimen se casaron? No, fíjate vos de que con ella fuimos a vivir juntos. Tenemos un nene, pero nunca nos casamos. Yo sí no me quise casar, fíjate. Ah, bueno, la responsabilidad va a ser solo con tu hijo. Fíjate que sí nos casamos, fíjate. ¿Y por qué régimen? Ay, no, vos no sé qué es eso del régimen. Y ustedes ya con ese amplio conocimiento le van a explicar. Mira, el régimen económico es cómo ustedes decidieron que iban a normar el patrimonio, todo lo que ustedes hicieran dentro del hogar, y que, ay, vos no, fíjate que no me acuerdo, vos sí. ¿Dónde miramos eso? ¿Dónde se averigua eso? Vamos a ver, Karina Lemus, ¿dónde averiguamos eso de por qué régimen se casó tu amigo que te está diciendo? No es el amigo de la clase, oyen, porque en la clase no hay alguien, ojalá que tenga esos inconvenientes. Karina Lemus, Karina Areli Lemus. Bueno, miren, si no tengan pena, que yo no paso asistencia, ni aquí ni presencial. No gasten su internet si no van a estar en esto, porque están por gusto. Wilson, ¿qué manda? No. Buenas tardes, eso lo pudimos averiguar en RENAP. Perfecto. ¿Dónde se averigua eso, pues vos? Ah, fíjate que en el RENAP, con una certificación de matrimonio, ahí vamos a averiguar eso. Mira ahí cómo hago con eso. Señores, esa es una asesoría que ustedes están brindando y ustedes con sexto semestre son asesores jurídicos, son asesores legales. ¿Por qué no cobras su asesoría? No tengas pena, yo te lo averiguo, yo te hago esa gestión y ustedes ya saben que a RENAP, como dice Wilson, certificación de matrimonio. En la parte de abajo dice comunidad de gananciales. Ah, bueno, mira, vos sí me hiciste favor, sí. Mira, comunidad de gananciales, pues sí quiere decir de que todo lo que hicieron a partir de que se casaron es de los dos ahorita que se van a divorciar. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí pasan varias situaciones. Él puede venir y decir, mira, yo compré una casa, pero ¿qué hago? Porque, ¿a qué va a querer la mitad de la casa? Porque con lo que me estás explicando, le tengo que dar la mitad. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a hacer una donación a mi mamá sobre esa casa. Voy a hacer una compraventa con mi mamá sobre esa casa. Aquí pasa algo. ¿Qué hace él? Simular un negocio. Mire, mamá, fíjese que tal cosa me está pasando y entonces fíjese que necesito ver ahí cómo hagamos una compraventa y vamos con un licenciado y todo lo demás. Y muy bien, ustedes ignoran qué está pasando porque con ustedes llega el señor con su mamá y les dice, mire, queremos hacer una compraventa donde yo le voy a vender a mi mamá la casa. Muy bien, yo le voy a donar a mi mamá la casa.
Él no entró a explicarnos todo lo que hace, lo que ya les comenté. Ellos van a simular un negocio jurídico. Y esa simulación del negocio jurídico se da bastante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O se simulan una compraventa porque sabe él que al momento de divorciarse, él ya no tiene bienes sobre los cuales al momento de liquidar el patrimonio conyugal va a tener que darle él el 50% a la señora. Eso pasa, eso se inscribe, ese contrato no es inválido, la señora no podría tomar ninguna acción porque la acción se toma cuando ya hay una demanda interpuesta. Él ya se separó de la señora, por ejemplo, en el otro caso que les digo, ustedes ya les contó él que él no se casó, solo viven juntos y tiene una niña. Entonces, cuando ella lo quiere demandar, cuando ella lo va a demandar por alimentos, al momento de existir una demanda, él viene y realiza una donación y realiza una compraventa, ahí sí hay alzamiento de bienes. Y ese es un delito. Hay alzamiento de bienes porque enterándose de la demanda, él vino y simuló un negocio. Ahí sí puede la señora ejecutar. Cuando decimos ejecutar es demandar porque hay un negocio simulado posterior a una demanda. La simulación tiene lugar, dice el 1284, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 1284, numeral primero, le colocan simulación relativa, porque aquí también clases de simulación relativa y absoluta. Clases de simulación relativa y absoluta, por favor. Cuando se encubre el carácter del negocio que se declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Simulación relativa. Para que la simulación, eso es importante, para que la simulación se pueda ejecutar, debe de ser declarada por la parte afectada. Cuando las partes, numeral 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas, y cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Esto suena como a testaferros, pero eso ya es otro tema, solo para que lo tengamos así. Ellos también simulan negocios, porque sus ingresos no sustentan, no declaran la capacidad para adquirir esos bienes. Yo no trabajo en una institución, o tal vez trabajo en un lugar donde gano 10,000 quetzales. 10,000 quetzales, y de repente yo me compro una casa, un apartamento que me costó, acabo de empezar a trabajar ahí hace 3 meses, y hoy me compro un apartamento al contado que me costó 1,5 millones, y me compro una camioneta 2025, y esos son bienes que no puede ser posible que yo en 3 meses con 30,000 de ingresos yo haya podido tener esas adquisiciones. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a nombre de mi tía, lo pongo a nombre de mi hija, a nombre de mi prima, a nombre de personas que yo considere y yo crea que puedo simular esos negocios, pero que ellos únicamente están siendo testaferros de este negocio. Al numeral segundo y tercero del 1284, por favor, le colocamos nulidad absoluta, por favor. Al numeral 2 y 3 del 1284, nulidad absoluta, por favor. Licenciada, ¿qué manda David? En el primer numeral era simulación relativa, ¿y cuál otra, perdón? Simulación relativa en el numeral primero del 1284. Ahora en el numeral 2 y 3, nulidad absoluta, por favor. Gracias. Muy bien. Fíjense que esto se da bastante cuando
yo lo he visto bastante cuando estos señores se les demanda por alimentos. Mire, es que él se fue de la casa y ahora no me ha dado dinero para poder, para los gastos necesarios de los niños. Se fue a vivir donde su tía. Ahí le dieron donde vivir, o se fue a vivir donde su mamá y ahí le dieron donde vivir. Muy bien. Cuando vemos con el señor se fue de su casa, se fue a vivir con la mamá, donde posiblemente no paga renta. Pero ¿qué hace él? Al momento de que a él lo vayan a demandar por una pensión de alimentos de 3,000 quetzales, de 5,000 quetzales, él necesita demostrarle al juez que él tiene otros gastos. Por lo tanto, aquello que dicen es que hasta el 50% te puedo quitar de tu sueldo, no lo crean así, oyen, porque no es de esa forma. Pero viene él y dice, bueno, una pensión de 3,000 y yo gano 7,000. Bueno, entonces, ¿qué hago para que no dar 3,000 de pensión? Yo le estoy ofreciendo a ella 500 mensuales y ella quiere 3,000. Bueno, ya sé, mamá, hagamos un contrato de arrendamiento, por favor, donde usted me renta el apartamento de ahí arriba donde yo estoy, me lo renta en 2,500. Y que aparte yo pago servicios, 2,500, por favor, mamá. Entonces simulemos un contrato en el cual estamos dando una apariencia distinta a la realidad. Y al momento en que yo voy a contestar la demanda en sentido negativo para decirle al juez, yo no puedo dar 7,000, yo no puedo dar 5,000 de renta porque también pago de pensión, porque también pago mi renta, y presento como medio de prueba el contrato de arrendamiento del bien inmueble suscrito por la señora tal y tal, y aparte pago recibos. Mamá, présteme los recibos del agua que usted paga y de la luz que usted paga, mamá, y ahí también yo tengo a cargo los recibos de agua y luz de forma mensual. Y entonces el juez dice, bueno, aquí sí hay un arrendamiento que él también paga y hay recibos que él paga. Entonces, sí, él también tiene gastos que hacer y sobre eso ya pueden mejorar la pensión. ¿Qué pasó? Se simuló un contrato de arrendamiento. ¿Quién puede decir lo contrario? Ni nosotros, porque nosotros llegamos, mire, le voy a rentar la parte de arriba a mi hijo. Yo soy dueña de la casa y le voy a rentar el segundo nivel de la casa. Uno lo hace porque no hay nada fuera de la ley. Se cumple 1,251, le pone plazo de arrendamiento de 1 año, le pone tanto de renta, le pone qué días va a pagar, le puso todo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Y en el juzgado igual, el juez no va a decir, ¿será que es cierto que la mamá le está cobrando renta? ¿Será que no están simulando? No. Y entonces esos gastos son justificables en el proceso. Melissa, ahorita te atiendo, Diego. ¿Sí, Melissa? Licenciada. Buenas noches, licenciada, gracias. Yo sé que tengo una duda y no quiero sonar machista, pero ¿qué pasa cuando la mujer gana más que uno? O sea, nos vamos a divorciar, pero póngale, yo gano 5,000 y mi pareja gana 30,000. O sea, ella tampoco tiene obligación, no es que me mantenga, pues, pero no tiene una obligación de decir, ella gana más, ella debería apoyarlo en este caso a la pareja, no se puede algo así. Miren, aquí se va a basar mucho tanto en lo que la ley establece, pero también una parte muy, muy importante es el criterio de los jueces. Y también partamos porque aquí hay mucho que preguntar. Bueno, Diego dice que el señor gana 7,000, la señora gana 30,000. Entonces, que no sería justo porque los niños bien puede ella pagar los gastos de... Número 1, ¿hay niños? Sí, tenemos 3. Muy bien, ahí se recuerdan que los niños son de los 2 y que esos niños es obligación de ambos padres abastecerlos de todo lo que la ley establece en carácter de alimentos. Lo que aquí podría él quitarse es la pensión a favor de la señora, porque ella tiene medios suficientes para subsistir. Recuérdense que, y esto no es querer sonar mal,
pero nos debemos a nuestro cliente. Nuestro cliente es el señor, mire, ¿ella cuánto gana? 30,000 y fíjese que, muy bien. Entonces, la pensión, y está pidiendo pensión todavía. Bueno, vamos a contradecir el tema de la pensión porque ella es evidente que tiene medios para subsistir. Yo creo que ella gana como 30,000, pero nunca me lo dijo. Solo creo que gana. Muy bien, ¿y dónde trabaja? Trabaja en tal lugar. Pero no sabemos a ciencia cierta ni tenemos un medio de prueba que diga que ella recibe 30,000 mensuales. Bueno, entonces lo que hacemos en la demanda es informarle al juez que la señora trabaja en la empresa, en la embotelladora Coca-Cola y que desconocemos sus ingresos. Tiene ingresos aparentes de 30,000 quetzales. Solicitamos al señor juez le ordene a la empresa, informe cuánto es que gana. Créanme que la empresa no se va a arriesgar en que él es amigo del de recursos humanos y él le va a ir a hablar porque se lo haga por menos. No lo hacen. La empresa no se va a comprometer, la empresa tiene que obedecer y responderle porque el juzgado le ordena a la empresa, infórmeme cuánto gana la señora. Muy bien. Ahora bien, en el caso del señor, vamos a justificar que él gana menos, que él también tiene que pagar renta, que él también, pero eso sí, los gastos deben de ser necesarios, porque si vamos a presentar un desglose en el cual decimos, bueno, de renta él va a pagar 2,500, de su servicio de combustible 500 al mes, alimentación, él va a gastar 1,000 quetzales de alimentación al mes. Esos son gastos básicos que también se le respetan a él. Pero si vamos a poner alimentos del señor, 7,000 quetzales mensuales, porque él gasta bastante en comidas y bebidas y en buenos lugares y todo. Teléfono celular, 850 mensuales. Eso nos lo vota el juez fijo. Oyen, tienen que ser gastos lógicos. No vamos a poner teléfono 850 porque eso no es un gasto básico, no es un gasto necesario. Eso ni lo pongamos. Oyen, pero sí la renta, sí esto, sí hay que hacer el contrato de arrendamiento entre la mamá y el señor. Claro que se está simulando, pero sí lo hacen, ¿verdad? Melissa, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches, licenciada. Mi consulta era con respecto al caso de la simulación. ¿No influye que el contrato que el señor va a hacer con su mamá va a ser de una fecha reciente, no pasada? ¿Eso no va a llamar la atención de que puede ser una simulación? Si todavía no está iniciada el proceso judicial, no hay inconveniente, Melissa. Ok. Gracias. William, ¿qué manda? Buenas tardes, licenciada. Solo si estoy mal o me corrige, licenciada. Digamos, la simulación se hace cuando no está la demanda todavía. No, aquí vamos a algo. La simulación atiende cuando no está todavía la demanda iniciada. Pero la simulación tiene lugar cuando no se ha iniciado una acción judicial. ¿Sí? También existe cuando ya nos van a demandar por una deuda. Empezamos a ver qué bienes distribuimos, simulamos negocios, compraventas, donaciones, para que cuando nos vengan a embargar, no hayan sobrebienes que embargar. Y si no, otra cosa que hacen también es renuncian al trabajo porque no les venga la demanda de alimentos. Claro que ha pasado. ¿Y eso qué están haciendo? Piden que los despidan, piden que los destituyan o pidan que los suspendan y que esos días no va a tener ingresos más que los básicos, no va a tener derecho a comisiones, porque olvídense, todas son simulaciones que se dan depende, en este caso, si se va a sacar un bien del patrimonio de una persona, para que quepa la simulación, debe de haber ya una ejecución interpuesta. Igual que en el plazo, para que quepa la ejecución, tiene que haberse interrumpido el plazo o prescrito la obligación. ¿Qué manda, Carlos? Sí, licenciada, muy buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos a todos. Mi consulta, licenciada, o mejor dicho, una observación es, por ejemplo, también en la simulación existen elementos que pudieran como ayudar, digamos, a comprobar que efectivamente se está dando
esa transacción, por así decir. Si hay un contrato de arrendamiento, recordemos que no solo atendemos a la ley civil, sino que, por ejemplo, ahí entra la ley tributaria, donde todo arrendamiento, por ejemplo, tiene que ser facturado. Tiene que haber una trazabilidad de las transacciones económicas que se realizan. Eso, a mi criterio, ayuda como a demostrar que efectivamente está sucediendo esa relación entre arrendante y arrendatario. Pienso yo, no sé qué me dice usted al respecto, licenciado. Fíjate, Carlos, que yo tengo conocimiento de muchas personas que tienen bienes en arrendamiento y no existe ninguna factura. No existe ninguna factura porque si no sube, incrementa, entonces ellos acuerdan en que no se va a realizar ningún tipo de esta forma de comprobarlo. Lo que hacen y mencionan es contrarrecibo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hagamos un arrendamiento para que cuando me ejecuten yo tengo una deuda, como lo que les decía en el tema de la demanda de alimentos, y que las deudas, el pago de la renta será contrarrecibo. ¿Qué hacen? Compran un talonario de recibos y hacen uno por mes y van cambiando créanme, van cambiando el lapicero y la letra y ponen pago de 3,000 quetzales correspondiente al mes de febrero del 2024, del día 5 del mes. Pago del arrendamiento de febrero por 5,000 quetzales el día 3 de febrero. Pago porque él tiene del 1 al 5 para pagar. Entonces él puede pagar en esos días y lo que presentan son copias de los recibos. Ignoramos y no sabemos y no podemos ni tenemos que comprobar la situación o la veracidad de estos recibos. Sería oportuno que sí fuera de esa forma, Carlos, de esa forma exigible, que fuera contrafactura. Ahí sí se sabe que se están emitiendo y hay erogaciones y hay una transacción mensual y todo, pero en la mayoría de los casos no se facturan. A menos que sean rentas, todo depende también del tipo de renta que se esté dando. Porque si hay incluso inmobiliarias que sí, ellos también necesitan como tener una comprobación de los gastos o de los bienes o de los ingresos que ellos tienen y sí son más estrictos. Pero en viviendas, créeme que no los utilizan mucho. Nayeli, ¿en qué te puedo servir? Gracias, licenciada. Licenciada, buenas noches. Un ejemplo, ¿verdad? Tengo aquí un conocido de que él trabaja como una hojalatería. Ya le pagan, pero en efectivo, y él gana en semanales. Entonces, la esposa, en ese caso, pues también le estaba pidiendo 3,000, ¿verdad? Por los niños, los cuales, pues, tienen malos cuidados, incluso están llenados de piojos, de infecciones y todo, pero ellos no están casados. Solamente se unieron y luego se separaron y todo, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se podría hacer ahí, porque él no tiene, pues, ni siquiera constancias, digamos, de cheques o algo así. La empresa no es de todo formal. Sí, fíjense que en ese caso sí nos cuesta mucho poder trabajar sobre una pensión, porque si el señor tiene un negocio en el que él, por ejemplo, él tiene una venta por internet, él compra cositas y las revende, él tiene un comercio informal, no tiene cómo comprobársele los ingresos. Un punto importante es ¿dónde trabaja? No, él trabaja por su cuenta, él de vez en cuando que vende ahí algo y ahí va teniendo ingresos, pero sí le va bien, ¿verdad? Él sí vende, por ejemplo, que él compre algo, lo revende. No, eso es muy informal. ¿Cómo se puede establecer una pensión sobre ese bien, sobre esos ingresos, si no se sabe cuánto hay de ingresos? Otro punto, hay empresas en las que ellos ganan 3,000 quetzales de sueldo. El señor, yo sé que él gana 20,000 quetzales, porque fíjese que yo le he visto sus estados de cuenta y yo le he visto que yo sé que él gana tanto. Muy bien, pero él tiene de sueldo 3,000 quetzales. Lo demás son comisiones. Y esas comisiones varían. Entonces, sí cuesta bastante, Nayeli, con eso. Pero lo que pasa es eso también, que hay que demostrar primero que la obligación es de ambos padres. Y los criterios de los jueces también apoyan bastante en este tema,
porque muchas veces la mujer presenta cierto, tal vez no es la mejor palabra, ventaja, vamos a utilizar, cierta ventaja en establecer de que yo no trabajo, yo nunca he trabajado, cuando yo vivía con él, él nos daba todo, y ahora que él se fue y tiene otra familia, entonces los ingresos han bajado, y a los niños ya no van al gimnasio, yo tampoco puedo ir al gimnasio, esos son gastos de que él nos tenía acostumbrados, sí, pero las condiciones han cambiado, yo cuido a los niños, y los jueces, la mayoría son del criterio de que, señora, tiene que buscar un trabajo, porque las condiciones han cambiado. Él ahora tiene otra familia, él ahora tiene 2 hijos más, entonces los ingresos que él tiene tienen que ser divididos dentro de las 2 familias. Entonces, hablar, créanme que a mí me lo han traído para abajo cuando se presenta un gasto de colegios. De los 2 niños, él gasta 8,000 quetzales mensuales de colegios, eso pagaba, y ahorita se quedó sin trabajo. Entonces, él tiene que ver cómo hace, porque los niños, no, las condiciones para todos están cambiando, ¿verdad? Walter, te manda Heidi y Mónica, ahorita voy con ustedes. ¿Sí, Walter? Licenciado, esta es una pregunta algo diferente. Por ejemplo, uno como notario podría incurrir en algún delito al patrocinar o bien representar a alguien en una simulación. ¿Cómo qué tipo de simulación? En el caso de de los alimentos en los que te digo que hay un contrato de arrendamiento simulado. Ajá, o por ejemplo, usted hablaba del alzamiento de bienes, por ejemplo, que de mala fe, pues, no sé, una pareja, el esposo sepa que se va a divorciar o algo así, y de mala fe, pues, simula una donación. Sí. Entonces, para ya no darle, pues, lo que le corresponde a la otra persona, uno como pues, notario, al saber de esto, hacerlo y pues representar, ¿verdad? Porque al fin va la firma de uno. Claro. O sea, moralmente entiendo que se miraría mal, pues, entiendo yo, pero legalmente. Muy bien. Definitivamente que lo legalmente que tú dices es lo que nos trae aquí y lo que nos interesa, porque hay muchos actos que a veces no son morales, pero son legales o al revés. Y en el tema legal, que es el que nos interesa, lo que pasa es que si el señor llega con la intención de que le quiero vender una casa a mi hermana, le quiero donar una casa a mi hermana, nosotros no entramos a ver más allá de decirle, pero mire, no lo han demandado a usted, no, para que no suene alzamiento de bienes, no, de ninguna forma, licenciada, no, yo no tengo problemas con nadie, fíjese, no tengo demanda, no nos corresponde entrar a indagar eso. Mire, yo le quiero donar la casa a mi hermana. Punto. Nosotros, ¿y por qué se la quiere donar? ¿Y por qué? ¿Y cómo se llevan ustedes como hermanos? No. Y a mí me contratan para una donación de un inmueble. Yo no sé si están simulando o no. Yo voy a comprobar el 1251 de ellos, la capacidad y la voluntad, el objeto lícito. Yo compruebo con la certificación registral que él es el propietario, que ella va a recibir la donación y apruebo la donación. La inscribo, registro la propiedad, me la inscribe y yo terminé mi trabajo. Ahí se recuerdan que en la simulación se necesita de la demanda de la parte afectada. Y nosotros como notarios no nos miraríamos responsables de ningún punto de vista de esa donación que nosotros autorizamos. Porque ya la señora tendrá que ejecutar sobre la intención de ellos, sobre la intención que se tuvo. Él fue notificado en tal fecha, él fue notificado con fecha 18 de julio y la donación o la compraventa la autoriza Carla el 29 de julio. Yo desconozco esto, no es nuestra responsabilidad entrar a ver si se está vulnerando. Ahora bien, si nosotros vemos que él quiere donar un inmueble a su hermana, pero en la certificación registral nosotros determinamos que él es copropietario con la esposa. Él es copropietario con la conviviente. Mire, aquí hay copropiedad con la señora Melissa Sagastume. Sí, fíjese que ella es mi pareja, es la mamá de mi hija. Bueno, ¿y cómo? ¿Y qué dice ella? ¿Dónde está ella? Fíjese que tenemos problemas, licenciada, por eso es de que yo mejor quiero, y porque mi hermana es muy buena conmigo, entonces yo mejor quiero, pues, donarle a mi hermana, ¿verdad? Porque con ella ya estamos como a punto de separarnos.
Hay copropiedad. Ahí sí, Walter, hay copropiedad. Necesito. O sea, en esos casos sí se indaga, entonces, ¿verdad? Necesito, sí. Y tal vez no solo a indagar, porque lo que nos va a dar la respuesta justa que necesitamos es la certificación registral. Mire, aquí está la señora Sara Sagastume como copropietaria. Sí, ella es mi conviviente, pero ya hay muchos problemas con ella, fíjese, yo por eso ya quiero ir separando todo. Sí, pero el inmueble lo tienen entre los dos. Ella también tiene que estar aquí presente porque tiene que tener la voluntad para lo que usted va a hacer. La no licenciada, es que fíjese que mire, yo no quiero ni hablarle, que ella como pelea, fíjese. Entonces yo no puedo autorizar ese contrato porque hay copropiedad y la copropiedad establece que los dos tienen los mismos derechos sobre la cosa que tienen en común. Ahí sí, nosotros entramos a ver. Y no es tanto de preguntarles de que mire cómo, y usted es casado, y cómo se lleva con su esposa, y tiene niños, y qué tal, no hay problemas, no. Yo lo que me corresponde hacer, y como en todo tengo obligaciones previas, esas previas van a ser bien cumplidas para que yo esté respaldada en las obligaciones posteriores. Y así la señora viene y dice, él fue demandado notificado el 18 de julio y le dona a la hermana el 29 de julio. ¿Por qué se inscribió? Porque él estaba en su derecho de hacerlo. Pero el que estaba notificado de la demanda era él, porque la cédula de notificación dice, notifico al señor Rolando Pérez del juzgado tal que se notifica que está demandado por el juicio de alimentos. Él sí estaba sabido. A quien le corresponde es a la señora. ¿Verdad? ¿Y qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? Miren, ¿qué quiere ella? Qué interesante. Se simuló un negocio jurídico. 1284. Se simuló un negocio jurídico. ¿Qué quiere ella? 1290. Que se revoque. Que se revoque. Pero ¿qué pasa en esto? ¿Qué hubiera pasado si no son alimentos? Si fue un préstamo sobre 500,000 quetzales y viene el señor y tiene 3 fincas y empieza ahí a ver cómo las quiere vender o donar y todo porque ya siente que le cae la demanda y todo. Sí, no importa, él puede vender, regalar, donar, lo que quiera con sus 3 fincas, que al acreedor no le va a afectar en nada, porque cuando él prestó los 500,000 quetzales, pidió en garantía la casa y la tiene hipotecada. Entonces el señor que venda todo lo que quiera, va a decir el acreedor, a mí me debe 500,000 quetzales, pero como yo sí tuve la buena asesoría de alguno de todos ustedes, a mí sí me asesoró mi abogado, que sobre ese dinero yo le pidiera una garantía, y la garantía es la casa. ¿Y saben qué pasa cuando hay una garantía hipotecaria? Que la casa que hoy es garantía de esos 500,000 quetzales, la casa vale 1,000,000. Porque el acreedor sí previó esas situaciones que se podían dar. Por lo tanto, él va a ejecutar su garantía. Yo voy a vender esa casa. No se puede. No se puede porque cuando se constituyó el préstamo sobre los 500,000 quetzales, se hipotecó la casa. Y nosotros ese contrato en sus elementos, de los elementos personales, materiales y formales, la forma fue escritura pública. Por lo tanto, miremos el 1125. ¿La hipoteca se escribe en el registro de la propiedad? Sí. Entonces, cuando él quiere ir a vender su casa, le va a salir con que en la certificación registral, cuando la licenciada Melissa Portillo le quiera hacer lo que me preguntaba Walter, y no nos vemos nosotros involucrados en eso, entonces viene, aquí va la respuesta, viene la licenciada Melissa y llega el señor, mire, fíjese que yo quiero vender mi casa, una casa que tengo, muy bien, al señor tal, bueno, ¿en cuánto? En 1,000,000, ¿verdad? Vaya, está bien. Melissa sí puede tener inconvenientes, pero para evitarlos, Melissa cumple con sus obligaciones previas, que son solicitar certificación registral. Y entonces le dice en la certificación registral, que es el historial de la finca, le va a decir Melissa al señor, mire, don Carlos, el inmueble que usted quiere vender tiene una hipoteca a favor del señor Rolando Pérez, sobre una deuda de 500,000 quetzales. Usted no puede venderlo.
pero eso es porque cumplimos con las obligaciones previas. Ahora bien, si esa notaria no preguntó, solo recibió el consentimiento, muy bien, a ver, pues yo se los autorizo, sí, me firman la escritura de compraventa, se entregan las llaves, se entregan todo. Cuando quieren inscribir la compraventa en el registro, no se los van a inscribir porque el previo va a decir, el notario no cumplió con sus obligaciones previas. El inmueble que se pretende trasladar de título de propiedad se encuentra con un gravamen de hipoteca y no se le inscribe. Ahí sí. Si no cumplimos obligaciones previas, sí estamos 95 o 100% responsables de ese negocio jurídico viciado. Entonces, ¿cuándo vamos a estar involucrados? Cuando no cumplimos obligaciones previas. Mónica, ¿qué manda? Ahorita voy, Heidi, perdona que yo creo que ya se te durmió la manita, ahorita voy. Buenas noches, licenciada, disculpe, Buenas noches. fíjese que fue algo que usted comentó cuando inició la clase. Usted comentaba de que, por ejemplo, si había un préstamo con una fecha de pago, no se podía cobrar antes. ¿Qué pasa en los casos del sistema bancario? Por ejemplo, que se tiene un crédito y la fecha de pago es el 5, pero ellos, por ejemplo, cargan la cuota desde aproximadamente el 25 o 26 del fin de mes anterior. Entonces, por ejemplo, si cae X o Y depósito, ellos toman el dinero y lo toman hasta 8 días antes. ¿Qué pasa en esos casos? Fíjate que en todos los temas bancarios hay la ley de bancos que respalda completamente, y por aquí nuestro amigo conocedor y profesional en los números nos podrá decir cómo es ese tema de la ley de bancos también. Fíjense que ellos incluso empiezan a hacer llamadas. Se les recuerda, le saludamos de Banco GIT, se le recuerda de su próximo pago el día 5, del 1 al 5 del próximo mes. Hoy empiezan a llamar, mañana llaman, el 31 llaman. Yo ya sé que tengo que pagar, dice uno, del 1 al 5. Más que ya, porque lo que están aquí cobrando, Mónica, son intereses, que esos intereses se van generando durante todo el mes. No deberían, por supuesto, pero ahí nos tocaría, ¿por qué será que eso me está pasando, licenciada? Necesito ver el contrato, Mónica, para ver cuáles fueron las condiciones que estableció el banco. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Necesito ver condiciones de cómo, entonces dice el banco, ¿verdad? Se cobrará el 2% de intereses, los cuales serán a partir del día 15 del mes siguiente. Entonces ellos no están haciendo nada malo, ellos están haciendo lo que tú consentiste, Mónica. Bueno, yo creo que ya nos es hora de despedirnos. Solo para concluir, vean qué pasa con esto. Toda la relación empieza en el 1251. Ellos de muy buen acuerdo quieren cumplir, quieren obligarse, quieren comprometerse, pero no sabemos qué intenciones lleve uno y otro. No sabemos, yo te pago, ¿cómo no te voy a pagar? Sí, pero en eso se pueden dar algún problema por los cuales me obligue a mí a reclamar mi dinero. Mejor establezcamos una garantía. Pongámosle plazo. ¿Cuándo crees que me puedes pagar? Pongámosle plazo, pues, el 15, te vas al 30, pues, pongámosle plazo. Mira, yo creo que un punto importante, si vamos a asesorar al sujeto activo, un punto importante es pida garantía. Pida garantía. Igual nosotros empezamos un proceso sucesorio. Mire, me despidieron de mi trabajo, 10 años de estar trabajando, me despidieron, no tengo dinero, pero ¿cuánto me cobra por el proceso que vamos a llevar? Yo le pago cuando me den mi... Lo que pasa es que por más contrato de servicios profesionales que nosotros celebremos con ellos, como en cualquier acto de la vida, en cualquier momento somos sustituibles y nos tocará que demandarlos y nos tocará y todo el proceso, y nosotros ¿qué hacemos? Igual, si yo le presto 10,000 quetzales a alguien, hagamos un contrato donde garanticemos de que te estoy prestando. Sí, pero si aquel no me quiere pagar porque se queda sin trabajo, te voy a embargar, no tengo bienes.
te voy a embargar tus cuentas bancarias. Ay, Dios, pero si las tengo a cero, me quedé sin trabajo. Te voy a arraigar. No tengo para subsistir, menos para viajar. Dale. Entonces, si no hay garantía, créanme que eso está débil. Gracias por su tiempo, gracias por las inclemencias de estar en uno y otro grupo. Disculpen si voy a solventar esto de forma personal para que todos podamos estar juntos el día viernes. Que Dios los bendiga. Buena semana. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.